El tiroteo final, ubicado en la típica locación del hospital en la película Hard Boiled, dura unos impresionantes 45 minutos. El desmesurado festín de explosiones, disparos y violencia es una culminación a todo un nuevo estilo de cine de acción, creado en los años 80 por el director hongkonés John Woo. A partir del éxito internacional de cintas como A Better Tomorrow, The Killer o Hard Boiled, el cineasta partió a Hollywood, lugar donde influyó con su estilo distintivo al género de acción durante la década de los 90. En aquellos años, el cine se caracterizó por una explosión de creatividad técnica, resultado de los avances tecnológicos y una mayor apertura cultural. El realismo de los efectos especiales prácticos, mezclados con un incipiente uso del CGI o efectos generados por computadora, elevaron la escala a niveles cada vez más épicos, así como una estilización hiperbólica que trasciende y se instala dentro de la cultura pop. John Woo es un cineasta de visión cosmopolita que trasciende lo local y trabaja a través de diferentes contextos culturales. La mezcla de Oriente y Occidente, lo comercial y lo artístico, moldearon al cine hongkonés en una forma de arte entretenida, espontánea y energética. Sus inicios como asistente del director Chang Che en los 70 formaron una primera parte de su estilo. Chang Che fue un maestro del cine de artes marciales. Sus personajes se manejan bajo los códigos o valores de la doctrina confucionista. En el universo cinematográfico de Woo se asocia el concepto de Jianghu, que significa literalmente ríos y lagos en chino. Es un término que se refiere al entorno social y la cultura de las historias wuxia, a menudo asociadas con la sociedad de las artes marciales en la antigua China. Este mundo está lleno de aventureros, maestros de artes marciales, y otros individuos que viven al margen de la sociedad establecida, creando su propia ética y códigos de honor. En las películas de Woo, las batallas no se llevan a cabo mediante artes marciales ni espadas, sino con armas de fuego y balaceras. El wuxia o héroe marcial urbano define sus relaciones fuera de la ley, es miembro del submundo similar a los gángsters o las tríadas criminales, pero mantiene las tradiciones de honor como lo son la integridad, la lealtad, la valentía y la confianza. Because I also have so much influence by Sam Peckinpah and Martin Scorsese, and also I have so much admire of the French film director Jean-Pierre Melville, and I usually so fascinated about the gangster film. La deliberada combinación del cine de gángsters hollywoodense con la tradición wuxia dio paso a un estilo conocido como violencia heroica o también llamado Kung Fu. El héroe urbano es un asesino a sueldo o un policía que traspasa los límites de la ley, ambos alienados del sistema y con el telón de fondo de la modernidad e incertidumbre de la transición del Hong Kong británico hacia la República Popular China. El protagonista ideal de Woo es una mezcla entre el icónico y gélido personaje de la cinta El Samurái, dirigida por el francés Jean-Pierre Melville, estilizado y elegante, pero con un carisma más cercano a personajes del western. Chow Yun-fat hold it, like Alain Delon or like Clint Eastwood, and he looked so elegant and so, and sometimes he looks so cool. La iconografía en el manejo de las armas de fuego, una en cada mano, como lo haría el héroe wuxia con las espadas, desde A Better Tomorrow, cada uno de sus protagonistas siempre carga 2 pistolas automáticas, convirtiéndose en marca personal del director y una tendencia que rápidamente se expandió y se puso de moda. La película The Killer cristaliza muchos de los temas fundamentales del director, la lealtad y la hermandad. La fe y la religión, junto con el uso de las palomas como un símbolo de esperanza y espiritualidad. A diferencia del gángster de Hollywood, el gángster hongkonés pelea por su honor y no por dinero. Jeff acepta su última misión para poder pagar el trasplante de córneas de Jenny, quien está a punto de quedar ciega.
Los gángsters se mueven dentro de una cultura feudal y esencialmente anacrónica, separados de las leyes, la política y la estructura económica de la sociedad. Forman una comunidad de hermanos no consanguíneos que trasciende el límite de las convenciones familiares y las naciones. Guo romantiza e idealiza la violencia para dramatizar la lealtad de la hermandad. Del mismo modo, la violencia del héroe sustituye a la fuerza de la ley, que muchas veces es inoperante, hace justicia por su propia mano, como una versión moderna del héroe tradicional. Las escenas de acción y disparos como una forma de danza musical o un ballet de destrucción. For my action sequence, so much emphasize about the rhythm of the musical, about the beauty of the body movement, and also I'm so much emphasize the composition of the frame, the beauty of the camera movement. It's all based on the musical inspiration. El director realiza una coreografía balística estilizada y exagerada con una sensibilidad poética, combinando diversas técnicas como el uso de planos secuencia, pero también una edición hiperactiva para crear un ritmo frenético, sin llegar a confundir al espectador. La cámara en mano y el uso del Steadicam, el dolly y las grúas que sitúan el encuadre en ángulos imposibles. El slow motion o cámara lenta es recurrente en los momentos más melodramáticos. Los reflejos en espejos como un dispositivo de alerta. También funcionan para elevar la espectacularidad al disparar a través de ellos y finalmente, de manera simbólica, para expresar la dualidad moral que explora esa delgada línea entre identidades de héroes y villanos. La idea de roles invertidos, transformación de identidades y la subjetividad de la otredad fue desarrollada al máximo en su éxito en Hollywood con la cinta Face Off. El enfrentamiento cara a cara entre Archer y Troy, el bien y el mal, sus roles cambiados como padres de familia, crean un dinamismo dual que construye la narrativa del filme. La performatividad del individuo mismo y la otredad perturba las convenciones, cuestiona y subvierte los valores hegemónicos que transgreden los códigos de honor wuxia, que ahora se representan bajo el contexto norteamericano, en un ejemplo de cine transnacional e intercultural. What he does that Americans don't have is he just has good ideas. Like in The Killer, when he comes to the woman's, the blind gal's apartment. All right, the cop and the hitman are there, and they can't say who they are, so the blind girl doesn't know. But they each got like a Mexican standoff going there, but they got to act like they don't. 你帶咗朋友嚟啊？嚇，波友嚟嘅。我哋細個嗰陣喺徙置區踢波踢到大嘅。係。 El Mexican Standoff o el duelo mexicano es una situación en la que dos o tres oponentes se apuntan con un arma al mismo tiempo, sin encontrar ninguna ventaja. Este recurso permite la introducción de diálogos de humor negro, siendo influenciado por los western de Sergio Leone. Otra técnica recurrente del director es la yuxtaposición de planos idénticos, colocados uno tras del otro, para resaltar similitudes entre personajes o contrastar ideas acerca de ellos. La última película dirigida por John Woo antes de partir a Hollywood fue Hard Boiled, una cinta considerada algo más plana en lo simbólico, pero que logra la cumbre del cine de acción y el estándar de calidad que se mantiene prácticamente hasta hoy en día. Con un presupuesto modesto y un rodaje de solo 4 meses, Woo y su equipo tuvieron que ser extremadamente eficientes. Gran parte del dinero se destinó a efectos prácticos, pirotecnia y stunts. Protagonizada por Chow Yun-fat como el agente Tequila y Tony Leung como un policía encubierto infiltrado en una red de criminales. La sencilla premisa implica al agente Tequila, un tipo duro a la caza de una red de tráfico de armas ilegales, que rápidamente se convierte en una guerra a muerte entre pandillas y lo sitúa al lado contrario de Alan, el policía encubierto.
Mientras las redadas y los continuos ataques suceden, los dos enemigos se irán acercando hasta convertirse en una de las más recordadas parejas de héroes. Es necesario pausar la lógica por un momento, pues la mayoría de situaciones son completamente irreales, pero estamos ante el despliegue más descomunal y exagerado de explosiones, disparos, motocicletas y actuaciones de decenas de dobles de riesgo. Después del mítico standoff entre ambos protagonistas y su posterior alianza, la película llega a su tercer acto. En un hospital, donde se esconden las armas ilegales, sucede el punto más álgido en el cine de acción pura. En esta atípica locación, ocurre una gran masacre en la que villanos y civiles inocentes son fulminados. Guarda una metafórica relación con la inminente entrega de Hong Kong en 1997. El hospital es un microcosmos de la sociedad, en el que los pacientes son vistos como meros peones al sometimiento de los intereses capitales y las autoridades. Cuando Tequila y Teresa trasladan cada bebé a través de las ventanas, literalmente están preservando el futuro de Hong Kong. El palpitante clímax de 40 minutos contiene todos los elementos icónicos del director. La doble vereta saltando por los aires. Los enfrentamientos cara a cara. La ráfaga de disparos en espacios cerrados, interpretada como una danza de la muerte. Las pausas reflexivas en medio de la acción. Y para variar el ritmo está el famoso plano secuencia de casi 3 minutos filmado con cámara en mano, que recuerda a los videojuegos de disparos en primera persona. Al final de la euforia, las tensiones y emociones, finalmente Tequila escapa del edificio mientras este estalla, con bebé en mano para completar el júbilo absoluto. La conciencia cosmopolita de John Woo y su énfasis en las contradicciones culturales de las representaciones en el mainstream trajeron consigo una sofisticación al género, carente en el cine más comercial de las grandes figuras como Schwarzenegger, Stallone o Van Damme. I'm actor. Actor is my job, just like killer. Killing is my job. What can I do? When John say action, I have to do it right away. John Woo continúa filmando películas producidas en Hong Kong, China y Hollywood, reexaminando géneros populares de acción que incluyen las artes marciales, el cine de gángsters, guerra, ciencia ficción y aventuras, incorporando el pathos y estilo de distintas influencias, sean de Oriente o de Occidente. En Hollywood, el estilo Kung Fu permanece en constante evolución, con distintas variaciones en la actitud de los héroes, la mezcla de géneros y universos narrativos, así como los avances tecnológicos y las particulares estilos visuales que agregan en cada ocasión un toque diferente al cine de acción. Y hablando de subgéneros y tendencias en Hollywood, te recomiendo el siguiente video.